Un insulto internacional. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas como consecuencia de unas movidas ilegales al interior del Congreso que significaban un insulto para la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país al filtrar información que era confidencial, que se supone que no se iba a filtrar del Congreso en una sesión secreta y se entregó a la prensa. Vamos a ver que esto vinculado principalmente a medios de la izquierda y simultáneamente el gobierno de Gabriel Boric ha anunciado que se retira temporalmente o de manera indefinida mientras sigue el conflicto en Palestina al embajador chileno en Israel, en lo que se ya da un quiebre cada vez más fuerte con ese país mientras empeora la situación diplomática con los Estados Unidos. Pero por un lado, mientras se muestra tanta mano dura con Estados Unidos, con Israel, que suministra las Fuerzas Armadas chilenas y las entrena, y también con todo el mundo asociado geopolíticamente con los Estados Unidos, Boric acaba de anunciar una mano muy blanda y algunos dirían bastante humillante con Venezuela. Una serie de movidas geopolíticas bastante cuestionables, mientras que las Fuerzas Armadas chilenas, principalmente el Ejército y la Fuerza Aérea, por su cuenta, están empezando a hacer sus propias movidas, anunciando una gran cantidad de modernizaciones y compras de armamento, particularmente aéreo y de modernización de tanques, en lo que parece ser una respuesta ante este nuevo aumento de armamento que se está dando por Argentina y palabras más amenazantes o belicosas, como es de costumbre, por parte del presidente de Bolivia. Todo eso lo vemos a continuación en medio de ejercicios militares que también están haciendo las Fuerzas Armadas chilenas en los últimos días. Ya lo hemos visto en numerosos días, pero se está haciendo una serie de jugadas geopolíticas algo curiosas por parte del gobierno de Gabriel Boric con respecto a distintos países, lo que se suma también a la intervención cada vez más fuerte de China en la región, donde Chile se está subordinando cada vez más a la esfera china, mientras que Estados Unidos ha decidido darle subsidios millonarios militares para Argentina modernizar su ejército, mientras aumentan las tensiones entre ambos países por el territorio antártico. Ahora, eso es lo que se ha dado. Pero, además de las movidas que ya se ha dado en el último tiempo, el gobierno de Gabriel Boric, que parece estar ignorando muchas veces las materias locales para hacer estos temas internacionales, que tampoco los maneja muy bien, ha decidido hacer una serie de jugadas. Ahora, veamos lo primero. Porque después de tanto discurso de mano dura y que vamos a ver qué hizo más adelante, está tomando una mano además muy blanda por otro lado con otro tipo de países. Y particularmente está el caso de Venezuela, con el régimen chavista de Nicolás Maduro, ya que las relaciones con ese país no son particularmente buenas. Ya se ha habido dado una serie de escándalos vinculados principalmente al asesinato del militar venezolano que estaba exiliado de ese país por ser opositor al chavismo y a Maduro y que fue secuestrado por narcos en nuestro país y posteriormente fue asesinado, en lo que ya la misma fiscalía está declarando que esto se ordenó desde Venezuela y hay sospechas bastante fundadas de que habría un vínculo directo con el régimen chavista. Y por lo mismo eso ha llevado que incluso dentro de la misma izquierda, al Partido Socialista, junto al centro y a la derecha, pidieran cortar relaciones por completo con Venezuela. Eso además tomando en cuenta la gran cantidad de acuerdos más bien falsos que se han firmado con ese país para intentar limitar la crisis migratoria y que Venezuela simplemente no cumple. Y se había retirado el embajador chileno de ese país y ahora se acaba de dar una movida bastante particular. Porque luego de que Venezuela dijera que iban a hablar con Boric, y luego incluso todo estos escándalos, el gobierno simplemente dio un paso para atrás y envió de nuevo a Venezuela al embajador chileno, Jaime Gazmurri. Dicen que van a colaborar más con Venezuela y están ignorando todas esas otras problemáticas, siendo bien blandos y algunos dirían subordinados con respecto al régimen chavista, recibiendo críticas importantes de distintos sectores del espectro político. No solo el sector de oposición, insisto, el Partido Socialista es un partido grande, histórico, de izquierda, que está en el mismo gobierno, y ellos también han criticado esta decisión porque ellos han pedido romper relaciones con Venezuela. Y ahí está el gobierno siendo muy bueno para perdonar, muy blandito con respecto al régimen de izquierda dura, bien autoritario y que ha generado también una crisis migratoria brutal, en la cual ya no sabemos ni siquiera el número exacto de venezolanos que han entrado ilegalmente en Chile, y ahí está todo bien blando. Pero mientras hay mucha situación bien blanda con respecto al régimen venezolano, el gobierno de Boric al mismo tiempo, y esto también en los últimos días, ha anunciado mano dura con respecto a Israel, y vamos a ver que también hay problemas con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque se anunció que el embajador de Chile en Israel no va a volver a ese país, va a quedarse justamente en Chile mientras continúe, y cito, la masacre en Gaza que está denunciando el gobierno de Gabriel Boric. Y él mismo incluso ha dado mensajes diciendo que no debemos dejar de indignarnos por la barbarie que hay en Gaza.
Incluso envió lo siguiente: no dejemos de sorprendernos e indignarnos por la barbarie que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Más de 34.000 asesinados y el fin de semana una madre embarazada cuya hija lograron rescatar de su vientre. Alto al fuego ya. Y en consecuencia de eso se han ido congelando todos los acuerdos comerciales, se ha retirado ya al embajador chileno en Israel, que recordemos que es un aliado histórico de Estados Unidos, pero también hay un elemento geopolítico importante ya, que las estructuras militares chilenas, particularmente el ejército, dependen en gran parte del entrenamiento, suministro de armamento y una serie de otras gestiones de empresas de armamento de Israel, que han comenzado a ser bloqueadas por el gobierno de Boric y que está afectando la estructura de armamento del mismo ejército chileno. Todo eso en un contexto de vecinos que nunca la relación ha sido muy buena con respecto al Estado chileno y que simultáneamente han aumentado las tensiones por el territorio antártico entre Argentina y Chile en las últimas semanas. Entonces se ha generado eso. Mientras, insisto, han sido tan blandos con respecto al caso de Venezuela, son duros con respecto a Israel, mientras al mismo tiempo empeoran las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en las últimas horas, además de los empeoramientos que se han dado bajo la gestión de Boric y antes de Piñera, y con Israel, que es aliado a Estados Unidos importante y que eso también afecta a las relaciones con ese país, se dio también un insulto diplomático por parte del Congreso chileno a Estados Unidos a través de su embajadora. ¿Y cómo? Porque además de que han empeorado las relaciones en todo este tiempo y están todos sus antecedentes y que por lo mismo Estados Unidos se ha acercado más a Argentina mientras Chile se subordina a China, porque los congresistas de izquierda y derecha en Chile les encanta subordinarse a los chinos, bueno, al mismo tiempo hubo una sesión secreta con respecto a la visa waiver al interior del Congreso. ¿Y qué ocurría? Que se está dando, esto fue hace algunos días, una sesión secreta que no se tenía que publicar, que esto era reservado entre el gobierno de Estados Unidos a través de su embajadora con los congresistas y era información confidencial para hablar de lo que podía ocurrir con la visa waiver. Ahora, ¿qué pasó? Lo que suponen que era confidencial se filtró. ¿Cómo se filtró? Algunos de los congresistas tomaron la información y la filtraron. Además, la filtraron mal. ¿Y cómo llega? Sabemos que esto se dio porque la publicación de esta información, se supone confidencial, llegó al diario El Mostrador, que está más bien cercano ideológicamente a los sectores de izquierda, particularmente frente amplista. Ahora podemos imaginarnos de dónde vino esto. Pero como se filtró información que se supone que es confidencial, ya sea por tema de manejo geopolítico o para intentar no crear pánico con respecto a las relaciones de Chile y Estados Unidos, eso molestó a la embajadora de Estados Unidos y el gobierno de ese país, a través de su embajadora, anunció que ya no iba a haber más reuniones confidenciales entre los congresistas chilenos o el mismo Congreso con Estados Unidos ni su embajadora, que no iba a haber eso, que el embajador iba a seguir ahí, pero se acabaron todos estos beneficios de poder tener reuniones más cercanas. Lo que muestra nuevamente el empeoramiento de las relaciones, ya no solo por el mal manejo que hace el gobierno de Boric, sino también por los mismos congresistas que son unos incompetentes. No hay ninguna sorpresa, ¿no? Va empeorando la situación. Pero mientras el mundo político está haciendo un fracaso en manejo diplomático, tanto para los congresistas como también para el mismo gobierno generalizado, estamos viendo que el ejército y en realidad las distintas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas han comenzado a hacer sus propias movidas que por supuesto tienen un efecto geopolítico y tienen que ver con el armamento. ¿Por qué? Porque en el último tiempo hemos visto en programas cómo han aumentado en parte las tensiones con Argentina y por supuesto han habido discursos más bien hostiles de parte de Bolivia, aunque eso es una constante. Y en medio de todo eso y la compra de nuevo armamento por parte del Estado argentino, particularmente para su Fuerza Aérea, en medio de subsidios millonarios desde Estados Unidos para esa compra y de problemas de reclamaciones territoriales sobre el territorio antártico, donde tanto Chile como Argentina reclaman el mismo territorio, el ejército chileno acaba de anunciar una serie de modernizaciones importantes en colaboración económica, porque esto no lo decide el gobierno central, sino que esto lo hace las mismas Fuerzas Armadas, con distintos países para mejorar sus relaciones económicas, pero también para comprar más armamento, aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas chilenas en preparación para con posibles vecinos agresivos. ¿Y qué es lo que se va a cambiar? Particularmente los tanques chilenos, los Leopard 2A4, se anunció que iban a ser cambiados y modernizados, particularmente en colaboración con Alemania, como también con otros países, donde se está viendo que se está buscando hacer muchas gestiones, y vamos a ver que esto también tiene que ver con la Fuerza Aérea, pero otras ramas del ejército, de las Fuerzas Armadas también. Se está buscando hacer contratos económicos a nivel de desarrollo de armas con Alemania, Brasil, España, el Reino Unido. Qué bueno que se está profundizando ahí, con el Reino Unido una relación importante.
y también de esa manera mejorar la estructura armada. No estaría más nuevamente partir la producción armamentística local chilena, que fue clausurada en parte por presiones diplomáticas de Estados Unidos, cuando esta era muy competitiva e incluso a nivel internacional se vendía en gran medida y por lo mismo generaba gran cantidad de producción económica, pero se está buscando hacer eso a la vez de que se está haciendo relaciones con Turquía, que es bueno, insisto, diversificar a nivel económico-militar para que empresas e industrias de armas se instalen tanto en Chile como que desarrollen a nivel local y se firman contratos en esa dirección. Y además de cambiar los tanques, se anunció que la Fuerza Aérea, insisto, no sé si en otros países será de otra manera, pero al menos en Chile ellos hacen sus propios contratos, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y eso inevitablemente puede llevar a un par de cosas. Por un lado, lleva a que a veces se dé fácilmente casos de corrupción, que han habido varios, porque usan el dinero a gusto, pero también que fácilmente hacen la modernización y compra armamento en otros momentos. Eso se da de caso y caso. Pero además de la modernización del ejército, la Fuerza Aérea también anunció que está preparándose para una modernización y la compra de nuevos elementos aéreos, particularmente para responder, se sospecha, ante el aumento de armamento aéreo por parte de Argentina. Y aunque actualmente, incluso si hubieran llegado el mismo día de hoy, los nuevos aviones, los cazas que compró Argentina, Chile más que duplica la cantidad de los mismos cazas y de calidad superior a nivel de Fuerza Aérea, se está buscando aumentarlo para triplicar o más ante la preparación que siempre tienen las estructuras armadas chilenas de tener un armamento suficiente como para poder responder simultáneamente contra todos sus vecinos si fuera necesario. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero son señales de que las mismas Fuerzas Armadas están viendo con cierta preocupación, por supuesto, todas estas movidas de Argentina y de los vecinos chilenos en el último tiempo. Y al menos se ve una cierta preparación, más allá de que siempre hay que estar atento con los gastos, porque siempre puede haber casos de corrupción con respecto a este tema. Y es bueno que haya cierta preparación tomando en cuenta que al menos del mundo político, a diferencia de la estructura armada, parece haber una desconexión total de la realidad. Las Fuerzas Armadas al menos se están preparando de cierta manera ante una posibilidad que ojalá no se materialice en conflicto, mientras que el mundo político está en la suya, ¿no? Insultando a Estados Unidos, filtrando información de la embajadora de ese país, al mismo tiempo cortando relaciones con Israel y el gobierno y subordinándose a Venezuela. Maravilloso, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las nuevas movidas diplomáticas por parte del gobierno como este fiasco internacional que generó el Congreso con Estados Unidos? ¿Están de acuerdo con las nuevas compras y modernizaciones, además de aumento de armamento que van a hacer las Fuerzas Armadas chilenas o no es necesario? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Emilia Acuario, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.